El desastre de Múnich, la generación perdida del Manchester United. Los Busby Boys a la conquista de Europa. El mito de que el fútbol inglés era el mejor del mundo había caducado. Al fracaso en su primera participación en un mundial en Brasil 50, donde había sido humillado por Estados Unidos, se había sumado uno con características de descalabro. Las derrotas ante la Hungría de Ferenc Puskás, que después sería el campeón sin corona en el Mundial de Suiza 54. El conjunto magiar no solo les había quitado el invicto en suelo inglés al golearlos 6-3 en el legendario Wembley, sino que después los había aplastado 7-1 en Budapest. Sin embargo, la derrota fue asumida de diferente forma por los dos técnicos más exitosos de la década del 50 en Inglaterra. Por un lado, Stan Cullis, entrenador del Wolverhampton, seguía siendo partidario del juego directo y de pases largos, y meses después de la derrota inglesa ante Hungría, obtendría una resonante victoria ante el Honvéd, el cual estaba integrado por 6 jugadores de la selección magiar, incluido el mencionado Puskás. Por cierto, en su algarabía por el triunfo, los tabloides británicos se refirieron al Wolver como los campeones del mundo, y Gabriel Hanot, periodista del Equipe, les respondió diciendo que para proclamarlo campeón debía medirse a los mejores clubes del continente. Lanzaba así la semilla que terminaría germinando como la Champions League. Por su parte, el otro entrenador destacado, Matt Busby, prefería el juego asociado y se inclinaba más al estilo húngaro para el equipo que dirigía desde 1945, el Manchester United. Busby confiaba plenamente en los juveniles de su club y con ellos quería construir el futuro. Él tenía un lema: un jugador es lo bastante mayor siempre y cuando sea lo suficientemente bueno. Duncan Edwards era el mejor ejemplo de que el técnico era fiel a sus convicciones de no dudar en recurrir a la cantera para reforzarse. El chico había debutado en el primer equipo a los 16 años, firmado su primer contrato un año después y confirmando su calidad, a los 18 se había convertido en el internacional más joven de Inglaterra en la posguerra. Podía jugar en el mediocampo, donde más le gustaba, pero si lo necesitaban en defensa o como delantero, también brillaba en esos puestos. Desplegando un juego entusiasta y alegre, pero sin renunciar a la potencia y velocidad naturales del fútbol británico, los que eran conocidos como The Busby Boys, es decir, los chicos de Busby, habían ganado 2 ligas locales, pero el entrenador estaba lejos de conformarse con los logros en su país. Quería que el Manchester también conquistara Europa. No sería una empresa fácil, pues en la naciente Champions League, el Real Madrid de Alfredo Di Stéfano, Raymond Kopa y Paco Gento había confirmado oficialmente lo que se desprendía de los juegos amistosos, que era el mejor equipo del mundo y comenzaba su dinastía al ganar las 2 ediciones disputadas. En 1956 al Stade de Reims de Francia y en 1957 a la Fiorentina de Italia. Además estaban el Honvéd, el Spartak y el Milan, por solo nombrar otros grandes protagonistas del torneo. Pero los ingleses ya habían enfrentado a los merengues en la semifinal de la edición anterior, y aun cuando fueron eliminados tras caer 3-1 en Madrid y empatado a 2 en Old Trafford, sentían que ese año más de experiencia en una plantilla tan joven podría esta vez inclinar la balanza a su favor. Su capitán, Roger Byrne, desde la misma eliminación palpitaba la revancha. En conjunto, creo que el Real Madrid fue el mejor equipo sobre el terreno. Ha sido una gran experiencia para el Manchester. Nos gustaría enfrentarnos nuevamente al Madrid en la Copa de Europa del próximo año. Y a decir verdad, en esta tercera edición de 1957-1958, estaban cumpliendo con su parte en el objetivo de toparse contra el bicampeón y nuevamente favorito. Después de superar las 2 primeras fases, en cuartos de final enfrentaron al poderoso Estrella Roja de Yugoslavia. Ganaron en casa 2-1 y empataron a 3 goles en su visita a Belgrado. Después de estar 3-0 arriba en el marcador en apenas media hora, con 2 goles de un jovencito que hacía sus primeras armas en el equipo, Bobby Charlton, se convertían así en el primer semifinalista de la tercera edición de la Champions. Múnich, el escenario del desastre. Con un retraso de 1 hora debido a que Johnny Berry no encontraba su pasaporte y debió buscarlo en su equipaje, el Manchester se embarcó en el aeropuerto de Belgrado con destino a Inglaterra, con una parada para reabastecimiento de combustible en Múnich. La ciudad alemana los recibió con inusuales ventiscas de nieve. En medio de ráfagas de viento y con la pista helada, el capitán de la nave, James Stein, realizó 2 intentos infructuosos de despegue. Refieren que el piloto envió a los pasajeros a tomar café a la terminal, mientras él solucionaba los desperfectos que habían provocado una sobreaceleración en los motores. La mayoría de los viajeros, inquieta ante los percances, creyó que el vuelo 609 de la British European Airways se cancelaría y se quedarían a dormir en Múnich. Duncan Edwards lo dio como un hecho, pues envió un telegrama a su casa para anunciarles a sus padres que llegaría un día más tarde. Todos los vuelos cancelados, stop.
Volamos mañana, stop. Dicha comunicación se guarda en el Museo de Manchester. Sin embargo, muy pronto se volvieron a embarcar en el avión, inquietos y temerosos la mayoría. Billy Whelan era de los más recelosos, pero tomó una actitud resignada y se lo escuchó decir: «Esto puede ser la muerte, pero estoy listo para irme con el Señor». David Peck, en cambio, tuvo una actitud proactiva y se mudó de asiento entendiendo que en la parte trasera del avión viajaría más seguro. Le siguió un periodista. Sin saberlo, ambos habían firmado su sentencia de muerte. Porque cuando el avión realizó el tercer intento, logró despegar del suelo, pero pronto volvió a la pista y a las 3:04 se estrelló contra una casa desocupada y un árbol, partiéndose en dos. Murieron todos los que ocupaban la parte posterior de la nave, excepto Harry Gregg, el portero del equipo. Gregg salió del avión en llamas y a pesar de tener un profundo corte en la cabeza y de las advertencias del capitán que le gritó que se alejara porque el avión iba a explotar, comenzó a rescatar gente del fuselaje. A la primera que salvó fue una niña y seguidamente a su madre, Vera Lukic, quien estaba embarazada. También logró sacar de entre los hierros a Dennis Violet y Bobby Charlton, a quienes, a pesar de creerlos muertos, según él mismo describiría, los llevó como muñecos para alejarlos de la nave envuelta en llamas. Su papel de héroe no terminó allí, pues se encargó de reanimar al entrenador Matt Busby y rescató a Jackie Blankflower, cuyo brazo sangraba mucho y tuvo que hacerle un torniquete con su corbata para detener la hemorragia. Se buscan culpables del accidente. Desde un primer momento, las autoridades alemanas responsabilizaron al piloto James Stein de la tragedia. Como causa del siniestro mencionaron que las alas del bimotor estuvieran cargadas de nieve y que la tripulación no había realizado el procedimiento de deshielo antes de intentar el despegue, tal como habían hecho las otras naves que despegaron ese día sin novedades. Una foto tomada poco antes del accidente, la cual fue difundida por los medios de comunicación, parecía confirmar esta especie de la presencia de hielo como causante del fatal desenlace. A pesar de que los análisis fotográficos posteriores demostraron que el blanco de las alas no era hielo, sino el reflejo de la luz en una superficie mojada, esa continuó siendo durante mucho tiempo la tesis del accidente más aceptada. Y de hecho, un año después, el gobierno alemán hizo público el informe oficial que responsabilizaba a James Stein y a su tripulación de la tragedia. Ya alejado de su actividad como piloto y trabajando como granjero, al capitán Stein el desastre de Múnich le atormentaba y no se resignó nunca a aceptar una culpa que sentía no era suya y que le costó que lo despidieran de la línea aérea en la que trabajaba, aunque con el argumento de que había infringido una norma de la compañía al intercambiar su puesto con el del copiloto, Kenneth Reitman, quien fallecería semanas después del hecho. Finalmente, 10 años después, gracias a unas pruebas donde recrearon las condiciones de su intento de despegue, comprobaron que, en efecto, la presencia de agua-nieve en la pista había provocado la desaceleración del avión utilizado para la mencionada prueba, que pasó, tal como le había ocurrido a él, de 216 km por hora a 194, lo que le había impedido alcanzar la velocidad requerida para su despegue. En marzo de 1969, es decir, 11 años después del accidente, el gobierno británico absolvió oficialmente al capitán Stein. Este hecho ponía la responsabilidad del accidente en el aeropuerto. No obstante, las autoridades alemanas jamás se movieron de su posición inicial y continúan sosteniendo que el siniestro fue provocado por la acumulación de hielo en las alas.
el final de una generación. De las 49 personas que viajaban, murieron 28, 7 de los cuales eran futbolistas del United, incluyendo su capitán Roger Byrne, cuya esposa lo esperaba en Manchester para darle la buena nueva de que estaba embarazada. Los otros 6 fueron Geoffrey Bent, Mark Jones, Eddie Coleman, David Peck, Tommy Taylor y Liam Whelan. 2 jugadores deberían abandonar la práctica del fútbol debido a las lesiones sufridas, Jackie Blankflower y Johnny Berry. Este último perdió todos sus dientes tras sufrir una terrible fractura de mandíbula y durante su convalecencia de 2 meses en Múnich se quejaba de que su mejor amigo, Tommy Taylor, no lo hubiera visitado. No sabía Berry que Taylor había fallecido. Los médicos no habían querido informarle de la muerte de sus compañeros, temerosos de que esto empeorara su delicada salud. Entre los sobrevivientes estaban el técnico Matt Busby y Duncan Edwards, quienes comenzaron a luchar por su vida en un hospital de Múnich. El estado del técnico era tan crítico que en 2 oportunidades llegó a recibir la extrema unción, pues los médicos no creían que pudiera salir con vida. Pero se recuperó y desde la cama del hospital envió un mensaje que se emitió por la megafonía antes de un partido que, semanas después, jugaron en Old Trafford por la FA Cup. A pesar de su fortaleza, Duncan Edwards no corrió con la misma suerte. El niño prodigio de los Diablos Rojos, con múltiples fracturas y heridas internas gravísimas, batalló durante los siguientes 15 días por su vida. En sus escasos ratos de conciencia, nunca dejaba de ser el chiquilín apasionado que podía jugar todos los días al fútbol, y llegó a preguntarle a su compañero de convalecencia: ¿a qué hora empieza el partido con los Wolves, Jimmy? Hay que estar preparados. Se refería al encuentro con Wolverhampton, el líder en la Premier. Pero su vida se apagó el 21 de febrero. El milagro de su recuperación que esperaban los ingleses no se produjo. En su lugar, la catástrofe sufrida por el Manchester tenía el peor epílogo posible con la muerte del ídolo, no solo de los Diablos Rojos, sino de toda Inglaterra. Un club que renace de las cenizas. En su reconstrucción, el Manchester recibió la ayuda de varios clubes de su país, que le ofrecieron jugadores a préstamo. Pero no solo los británicos se mostraron solidarios. El presidente del Real Madrid, don Santiago Bernabéu, entre otras iniciativas, formalizó la realización de la Copa de la Amistad entre ambos equipos, cobrando un cachet muy por debajo de lo que el equipo merengue pedía por participar en juegos amistosos. Además, se cuenta que tras obtener su tercera Champions, don Santiago ofreció el título al Manchester, un gesto que el club agradeció pero no aceptó. Igualmente, John Luden, en su libro Historia de 2 ciudades, Manchester y Madrid, 1957-1968, dio a conocer un hecho que hubiera conmocionado al mundo del fútbol. Según él, el presidente del Real le ofreció al equipo inglés la posibilidad de fichar a Alfredo Di Stéfano en calidad de préstamo para la temporada 1958-1959, pagando cada equipo la mitad del sueldo del jugador, propuesta que fue rechazada por la Federación Inglesa. Refieren que la Saeta Rubia estaba de acuerdo con ese préstamo. Al hispano-argentino le había impactado sobremanera esa tragedia. Mi corazón se llenó de tristeza, sentí que había perdido a muchos amigos. Pero yo estaba más triste por el fútbol. Es que este equipo de Manchester United era la magnificencia misma. Contaba con algunos de los mejores jugadores del mundo. Ya recuperado, el técnico Matt Busby podría regresar a su puesto al frente del equipo, 71 días después. Pero antes, como la vida continuaba, el United, a cargo de su ayudante Jimmy Murphy,
debió hacerle frente a los compromisos deportivos. Apenas 13 días después debió disputar el partido de la quinta ronda de la FA Cup. Con algunos sobrevivientes como el arquero Harry Grett, bautizado como el héroe de Múnich, el equipo se terminó de armar con una mezcla de jugadores junior y de reserva. Pero en la planilla del Manchester contra Sheffield Wednesday, en lugar de los nombres de los jugadores, había líneas punteadas. Ante una multitud de 60.000 aficionados, venció 3-0 al Sheffield. Fue una victoria milagrosa en la que mucho tuvo que ver el técnico Murphy, quien le dijo a sus jugadores que tenían que luchar por la vida del club. Y el United después superaría al West Bromwich Albion en la sexta ronda y al Fulham en la semifinal. La final la disputó en Wembley ante 100.000 espectadores y allí acabó su sueño al caer 2-0 con el Bolton Wanderers. A pesar de la derrota y de que se había visto en cancha un equipo al que pasados 3 meses le había caído la ficha de la tragedia y algunos jugadores mostraban signos de depresión, el mensaje del presidente del United dado semanas antes seguía vivo. Aunque llevamos luto por nuestros muertos y nos entristecen nuestros heridos, creemos que nuestros grandes días no terminaron. El Manchester United surgirá de nuevo. La gloria 10 años después. Entre los sobrevivientes estuvo el joven de 20 años Bobby Charlton, quien a causa del trauma sufrido padeció una prematura alopecia y nunca pudo borrar de su mente el drama vivido. Con el tiempo, él se convertiría en capitán y símbolo del Manchester United, y más que eso, en el nexo eterno entre aquel que había desaparecido trágicamente y el otro al que le esperaban las glorias deportivas. Se emocionaba siempre cuando recordaba a Edward Duncan, de quien decía no solo que iba encaminado a ser el mejor futbolista inglés de todos los tiempos, sino que jamás había visto jugar a un jugador como él. Ni Di Stéfano ni Pelé, contra los que se enfrentó y a los que tanto admiró. Tenía estatura, visión, técnica, sabía parar el balón con el pecho y enviarlo con precisión a 60 metros, con una pierna o con otra, y eso con los balones pesados y mojados de la época. Nunca me sentí inferior a ningún futbolista, salvo con él. Y querría el destino que el mismo Charlton también estuviera cuando los Diablos Rojos alcanzaron la gloria 10 años después, pues él, junto a Dennis Law y a George Best, los 3 ganadores del Balón de Oro, formaron una delantera que fue conocida como la Santísima Trinidad, que le dio al United la Copa de Europa de 1968, la primera que ganaba un equipo inglés, y que tras vencer 4-1 al Benfica, Charlton pudo levantarla al cielo de Londres y dedicársela a sus compañeros fallecidos. Otro que vería las dos caras de la moneda en la vida del United sería el eterno Sir Matt Busby, quien en ese momento llevaba 23 años al frente del equipo, el mismo que nunca había ocultado su admiración por el juego maravilloso del Real Madrid, y sin embargo no había dejado de imaginar que podría vencerlos, como de hecho lo logró en esta semifinal. El mismo que había soñado con conquistar Europa y al que ni siquiera la tragedia le había podido robar ese sueño. A diferencia del Torino, cuyo accidente marcó su declive histórico, el Manchester United, que también perdió una generación de futbolistas irreemplazables, pudo sobreponerse a la tragedia para transformarse de un grande en el fútbol inglés a un gigante del mundo. Con 20 ligas conquistadas, 3 Champions en sus vitrinas y millones de hinchas en su país y en todo el planeta.
Suscríbete y disfruta de nuestras historias.